buenas noches. Nos da mucho gusto saludarlos en el programa En la Línea con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. Y su servidor Félix Fuentes. Raúl, ¿cómo hemos estado? Bien, viendo con mucha atención cómo está ocurriendo el constante expulsar en aviones de Estados Unidos a migrantes. Le decía yo hace unos momentos a Raúl que esto ya parece cíclico. Es decir, cada vez que les da la gana a nuestros primos, hacen redadas, sobre todo en los países fronterizos de los Estados Unidos con México, y darle contra los ilegales. Cada vez que aumenta el número de migrantes hacia los Estados Unidos, y conste que su mejor camino es atravesar el territorio de México, bueno, pues entonces en el otro lado refuerzan todos sus elementos de vigilancia y dale contra los recién llegados. En esta ocasión, Raúl, advertimos que creció el número de ilegales rumbo a Estados Unidos porque también creció el número de ilegales procedentes principalmente de Centroamérica. Efectivamente, y además hay una industria de ilegalidad que es los tratantes de personas, polleros o coyotes. Cobran una cantidad antes de juntar a la gente para entrar desde Guatemala a territorio mexicano por Chiapas. ¿Tienes idea cuál es el promedio de cobro? Es difícil porque muchos de los migrantes dicen, yo pagué $3,000 porque me dejaran hasta la frontera y allá no sé si me van a cobrar para cruzarme. La verdad es que ya no hay cruces de ilegales por coyotes. Los pueden abandonar sí en la frontera, pero ya no hay manera porque Estados Unidos, a través de su patrulla fronteriza o Border Patrol, ha intensificado tecnología, cámaras, sensores, etcétera. Pero ahora bien, hay en momentos en donde mucha gente, cientos, quiere cruzar a como dé lugar, con balsas de aire o como sea, porque corren el rumor, van a abrir en 2 horas y entonces eso hace que la gente que está del lado mexicano vaya y cruce. No pueden aguantar ese tipo de presión Estados Unidos, pero México resiste y resiste. Acaban de desalojar un hotel en Ciudad Juárez que se llama Hotel Deluxe. ¿Hotel de qué? Deluxe, como si fuera de lujo, donde había 800 familias en cuartos donde pagan 2,000 pesos cada 15 días por el hospedaje. El hotel se está cayendo y los quitaron de ahí. Esto advierte el aumento creciente de ilegales que utilizan la travesía, perdón la redundancia, a través de México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Se supone, y esto lo dicen los estadounidenses, que los ilegales llegan por mar, por tierra, por aire. Pero lo cierto es que la mayoría va por territorio mexicano, particularmente todos aquellos que llegan a la frontera de Guatemala y Belice con México. En estos días, Raúl, advertimos que llegó, pero una verdadera avalancha de ilegales, una avalancha masiva a la frontera de México con Guatemala y Belice y causó verdaderamente problemas, sobre todo de alojamiento, de comida y de delincuentes, porque con los ilegales se cuelan también los delincuentes que llegan a robar, que llegan a querer llegar junto con los legales
a los Estados Unidos. Bueno, legales es un decir. Hay una información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que detectó ya que hay grupos de Mara Salvatrucha que nació en El Salvador y que vienen de allá queriéndose asociar con el cártel Tepito para que los se junten y ahí, ¿te imaginas esa mezcla? Con el cártel de Tepito. De Tepito. Hay un cártel de Tepito. Queremos que lo sepan quienes no tenían conocimiento de esto. Tepito tradicionalmente es la fuente de personas que no tienen trabajo, que andan huyendo porque son perseguidos por los jefes policíacos, porque han cometido ilícitos en diferentes partes de la República y generalmente llegan a Tepito a buscar un refugio, a cobijarse con los propios delincuentes que pululan justamente ahí en Tepito. Y bueno, cuando vienen verdaderas avalanchas, perdón la redundancia, de otras partes, sobre todo de Centroamérica y de Puerto Rico, pues se unen y ahí van para el norte, siempre utilizando los buenos oficios de mexicanos. Porque también nuestros paisanos que viven el camino hacia Estados Unidos hacen sus grandes negocios cobrando cantidades que a lo mejor tú has escuchado, Raúl, de a cómo le cobran a cada ilegal que pasa por Guanajuato, por Querétaro, etcétera. Hay versiones de que les cobran de a 1,000, 2,000 pesos estando ya en territorio mexicano, pero que para cruzar de Chiapas a territorio mexicano pagan 2, 3 mil dólares y luego guardan dinero para seguir gastando. Y se descubrió, por cierto, vale la pena mencionar, que al jefe del Instituto Nacional de Migración, a Francisco Garduño, que tenía audiencia el pasado viernes, la suspendió el juez, se la aplazó, y otro que es un militar como subdelegado de migración en Juárez, donde fue el incendio que costó 40 vidas, no entró a la cárcel porque está amparado. Pero todo esto, ¿en qué tipo de transporte los expulsa a Estados Unidos y a dónde, Félix? Pero todo esto parece tener su origen o el comienzo de todos los que vienen de a pie ahí en la frontera de nuestro país con Guatemala, fundamentalmente. Son miles, millones de indocumentados, de centroamericanos que carecen de trabajo, que carecen de alimentos, que no tienen qué hacer y mucha gente tampoco tiene qué comer y literalmente se está muriendo de hambre. No se está muriendo de hambre, pero es el término que se utiliza para señalar a las personas que tienen verdaderos problemas para conseguir el sustento diario allá en esos lugares. Y bueno, ya vimos, Raúl, que en estos días en la frontera de Guatemala, México y Belice se hizo un verdadero caos, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero hoy más intensamente porque tal parece que el desempleo, las necesidades de alimentos han aumentado en toda esa zona del sureste y pues desde luego se reflejan en la frontera con México y de México hacia Estados Unidos. Estados Unidos, te preguntaba hace un rato, en cómo expulsa tanto indocumentado, en aviones, pero los van a dejar a la frontera con México. Sí, efectivamente. Hay una versión de la semana pasada en el sentido de que los dueños de muchos aviones los facilitan las aeronaves para subir a cientos y hasta miles de indocumentados y que los llevan fundamentalmente a los estados de Chiapas y de Tabasco. ¿Por qué a esos lugares? Porque quienes llevan a cabo las expulsiones
procuran que los ilegales tengan menos problemas para retornar a sus lugares de origen, y para ello es mejor dejarlos al abandono ahí en Chiapas y en Tabasco. Para hacer presión de sobrepoblación ajena en esos dos estados, porque en muchos de los estados que integran la República Mexicana, especialmente los de la ruta de los inmigrantes, algunos están saturados en camellones, parques, de gente que no nació ni vivía o vive ahí, que ha agravado la situación en servicios de salud, sanitarios, comida, etcétera. Los paganos, los primeros paganos, por supuesto, son nuestros paisanos, que son los habitantes de la frontera sureste de nuestro país. Pero luego siguen los demás mexicanos que han de soportar o aprovechan para hacer negocios al paso de toda esta gente que con 1000 problemas, pero no se detienen, con 1000 problemas caminan hasta llegar a alguna de las fronteras de México con Estados Unidos. Y bueno, después ya sabemos cuál es el siguiente paso: las persecuciones brutales de los estadounidenses para echar para México a los ilegales. Que vienen desde México tratando de meterse a la Unión Americana, Félix. Bueno, pues ya nos están corriendo los de allá arriba, Raúl, como cada semana. Muchas gracias por su atención. Estaremos aquí con ustedes la próxima semana hablándoles, pues no solamente de ilegales, sino de los problemas más ingentes que estamos padeciendo en nuestro país, Raúl. Así será, Félix. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.